El problema número 1 de la actividad 1.6 dice: una fuerza de 80 newtons que forma un ángulo de 50 grados con la horizontal se aplica sobre un cuerpo de 15 kilogramos de masa, colocado sobre una superficie horizontal. Entonces tenemos una superficie horizontal, tenemos un cuerpo colocado ahí que tiene de masa 15 kilogramos y sobre él se le aplica una fuerza de 80 newtons. Esa fuerza de 80 newtons tiene un ángulo con respecto a la horizontal que es de 50 grados. Ya tenemos ahí nuestro objeto de 15 kilogramos que es jalado por una fuerza de 80 newtons y que forma un ángulo, esa fuerza, con la horizontal de 50 grados. Además de esa información que nos da el problema, nosotros ya sabemos que este objeto tiene un peso. Ese peso, ¿cómo lo obtenemos? Multiplicando la masa por la gravedad. Y a toda reacción corresponde una reacción que en este caso es la normal. ¿Qué nos pide el problema? Dice: despreciando la fuerza de fricción, calcular la aceleración producida y la magnitud de la fuerza normal. Tenemos que encontrar la fuerza normal y tenemos que encontrar la aceleración que esta fuerza le produce a este objeto de 15 kilogramos. Muy bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos la normal en el eje Y, tenemos el peso en el eje Y y tenemos la fuerza de 80 newtons con un ángulo de 50 grados. Entonces recordemos que siempre queremos que todas nuestras fuerzas queden en el eje X y en el eje Y para no batallar a la hora de sumarlos. Entonces este vector que tengo yo aquí, esta fuerza, la necesito descomponer en sus componentes rectangulares, o sea, en X y en Y. Entonces vamos a hacer eso. Tengo un vector de 80 newtons a 50 grados a partir de los 0 grados. ¿Cómo lo hago? Fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces fuerza en X va a ser igual a la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? 80 newtons, que multiplica al coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 50 grados. Entonces me quedarían 80 newtons, que multiplica coseno de 50, serían 0.6428. Y la multiplicación de 80 por 0.6428 me da 51.42 newtons. Esa es la fuerza que tengo en el eje X. Esta viene siendo Fx. Y ahora hago lo mismo para Fy. F en Y, o la fuerza en Y, va a ser la fuerza por el seno del ángulo. La fuerza en Y serían 80 newtons, que multiplica al seno de 50 grados. El seno de 50 grados, 0.7660, multiplicado por los 80 newtons, me da 61.28 newtons. Ya tengo mi fuerza en Y. Pues esa fuerza de 80 newtons, que estaba a 50 grados con respecto a la horizontal o el eje X, lo voy a descomponer en su componente Fx y en su componente Fy. Ya tengo Fx y ya tengo Fy.
Pues una vez que tengo mis componentes, vuelvo a trazar mi diagrama de cuerpo libre. Tengo X y tengo Y. ¿Qué fuerzas tengo en X? Tengo mi componente de la fuerza, que es Fx, nada más. Y en Y tengo la fuerza normal, tengo mi componente en Y de la fuerza y además tengo el peso del objeto. 1, 2, 3, 4 fuerzas están actuando sobre ese objeto. ¿Okay? Entonces, la fuerza en X ya la sé, 51.42 newtons. El peso necesito obtenerlo y lo obtengo multiplicando masa por gravedad. Lo hago, tengo 15 kilogramos de masa y que multiplica a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso me da un peso de 147 newtons. Pues ya tengo la fuerza en X, tengo el peso y también tengo la fuerza en Y, que son 61.28 newtons. ¿Qué me falta obtener? Me falta obtener la normal. Y para eso necesito sacar mi fuerza resultante o mi vector resultante en el eje Y. Y para hacerlo necesito sacar la sumatoria de todas las fuerzas que yo tengo en Y. Y como el objeto que se encuentra aquí no se está moviendo en el eje Y, solamente en el eje X, entonces no tengo ninguna aceleración en el eje Y y por lo tanto todas las fuerzas que están en el eje Y, al sumarlas me debe de dar 0. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en Y? Tengo la fuerza normal y tengo la fuerza en Y y tengo el peso. Estas dos son positivas porque las tenía hacia arriba, normal y FY, y el peso negativo porque lo tengo hacia abajo. Y eso me debe dar 0. Ya tengo el valor del peso, ya tengo el valor de FY, con eso puedo sacar mi normal, mi fuerza normal, despejo. La fuerza en Y está sumando, pasa al otro lado, restando. El peso está restando, pasa al otro lado, sumando. La normal me queda como el peso menos la fuerza en Y. Y de peso tengo 147 newtons. A eso le resto 61.28 newtons, que es FY. Y de normal me quedan 85.72 newtons al hacer la resta de 147 menos 61.28. Entonces ya tengo la normal también, 85.72 F en Y, 61.28 y el peso 147 newtons. Entonces, si a estos dos, 85 más 61, le resto los 147, me debe de dar 0. Muy bien. Ya encontré entonces mi fuerza normal. Además de eso, me piden encontrar la aceleración. Y para encontrar la aceleración necesito analizar qué está pasando en el eje X. En el eje X yo tengo solamente la fuerza en X. Entonces, si sumo todas las fuerzas que existen en X, me debe de dar masa por aceleración, porque el problema me dice que hay una aceleración, que la fuerza le está produciendo una aceleración a ese objeto. ¿Qué fuerzas tengo en X? ¿Cuáles voy a sumar? Pues solo tengo una, F en X. Y eso me da igual a la masa por la aceleración. Ya tengo la masa y ya tengo Fx, con eso puedo obtener la aceleración, así que despejo aceleración. La masa está multiplicando, va a pasar al otro lado, dividiendo. Fuerza en X entre masa es igual a aceleración. Mi aceleración va a ser Fx
que tiene un valor de 51.42 newtons entre la masa, que en este caso es de 15 kilogramos. 51.42 entre 15 me da una aceleración de 3.428 metros sobre segundo al cuadrado. Y así es como obtengo mi aceleración y mi fuerza normal.